saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Qué bueno podernos volver a encontrar en este programa. Le damos gracias a Dios, como siempre, por la vida, por la salud, por esta oportunidad de reencontrarnos. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, y hola a todas las familias chucureñas que cada fin de semana se encuentran nuevamente con este programa Quiero Ser un Pibal. Qué alegría encontrarnos nuevamente, como lo decías. Qué alegría, le damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por esta oportunidad de hacer este programa que es hecho con mucho amor para todos ustedes. Bueno, estamos en noviembre, ya es la segunda semana de noviembre, se nos está acabando el año, como dice por ahí la publicidad. Estamos hablando de una virtud hermosísima, de una virtud muy importante, esencial para la vida del ser humano. Y que la debemos poner en práctica, mejor dicho, impresionante este fin de año. Estamos hablando de la prudencia. Debemos ser prudentes y ya en el programa pasado empezamos a hablar un poquito sobre qué es la prudencia, porque escuchamos mucho, la mencionamos mucho, la decimos mucho, pero no reflexionamos qué es ser prudente y qué es ser imprudente. Muy bien. Ya hablamos de las definiciones, pero hay algo muy importante que queremos recordar, y es que la prudencia es una de las 4 virtudes cardinales, y que cuando hablamos de que es una virtud cardinal es porque lo ubica uno, es porque le da sentido a la vida, así como los 4 puntos cardinales. De lo contrario no sabríamos en dónde estaríamos ubicados. La prudencia es esencial para la estructura, para la vida del ser humano. Hoy vamos entonces a continuar y vamos a hablar de las características, algunas características muy, pero muy importantes de la prudencia. ¿Y para qué? Precisamente para lo que tú decías, para que nosotros escuchemos, interioricemos y pongamos en práctica. Nosotros reiteramos esa gratitud con todas las personas que ven el programa y queremos a esas personas que nos están viendo pedirles un favor muy especial, y es que cojan un lapicero y escriban, como decía mi mamá. Porque ¿qué es lo que queremos lograr? Que en cada uno de nosotros, aquí al almacén, a Cacabamoda, han venido muchas personas a apoyarnos y nos comentan: yo veo su programa, yo veo el programa, me gusta el programa. A esas personas les damos muchas gracias y los invitamos a que nos ayuden a llevar este programa a muchas personas y a ponerlo en práctica. Eso es lo importante. Es que bueno que pongamos en práctica este mes de noviembre el valor de la prudencia y de aquí en adelante, pues durante toda nuestra vida. Hemos escuchado a cada rato, decimos, estamos en tiempo de pandemia. Vamos a decir también, estamos en tiempo de la prudencia. Es un tiempo para ser prudentes y ese es el primer ejemplo que tenemos de ser prudentes. Estamos llamados a la prudencia. A veces se nos olvida que porque ya se reactivó la economía, entonces ya no hay contagios del COVID-19, que ya podemos actuar normalmente. Y resulta que cuando lo hacemos de esta manera, pues estamos siendo imprudentes. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a seguir cumpliendo las normas de bioseguridad, a utilizar el tapabocas. Apenas salgamos de nuestra casa, utilicemos el tapabocas cuando ingresemos a todos los establecimientos comerciales, cuando hagamos reuniones también de trabajo o reuniones de pronto donde interactuamos con personas que no son de nuestra familia, siempre con el tapabocas, siempre lavándonos las manos frecuentemente. Si lo hacemos todos y cumplimos todas estas normas, estamos siendo prudentes. Entonces, estamos en noviembre preparándonos para ser muy prudentes este fin de año, para que de pronto la alegría, de pronto la euforia del fin de año no nos haga olvidar que estamos en tiempo de pandemia, en tiempo de prudencia. 2 aspectos adicionales a la prudencia en este tiempo de pandemia. Uno, muy importante, y es cuando nosotros estornudamos. Uno no puede controlar un estornudo porque le viene de momento. Entonces, terrible es que nosotros estornudemos al aire libre, porque ahí estamos dejando el virus, estamos dejando los virus en el aire y viene una persona y se lleva todo ese virus. Ese es un ejemplo muy propio de la imprudencia, por eso el llamado es a ser prudentes. Si yo voy a estornudar aquí en el codo, donde toda
el estornudo me quede y no le genere incomodidad a ninguna otra persona. Y el otro aspecto muy importante es una gripa. Nadie está exento de una gripa, nos puede dar una gripa, pero si tenemos gripa, quedémonos en casa. Si tenemos gripa, no entremos a los establecimientos, tratemos en lo posible de cuidarnos. Es unas recomendaciones que debemos tener en cuenta y vigilarnos todos allá en la familia. Cuando identifiquemos esos síntomas de gripa, pues vamos entonces a limitar las actividades, nos vamos a quedar en casa. Y tú lo decías para estornudar, que también aplica para toser. Cuando se tose también se debe realizar en el pliegue aquí del codo para no esparcir todas esas partículas. Recordemos que nos han dicho y nos han repetido que la principal forma de contagiarse con el COVID-19 es precisamente con esas partículas de saliva que salen pues al estornudar o al toser de una persona que ya tiene este virus. Entonces fíjese que es un aspecto muy importante a controlar, ser muy prudentes cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando ya tenemos esos síntomas, quedarnos en casa. Seamos muy prudentes para poder cuidar pues nuestra vida y cuidar de las personas que nos rodean, nuestros papás, nuestros abuelos y pues todas las personas que están a nuestro alrededor. Miremos las características, entonces, algunas características muy importantes para nosotros lograr poner en práctica la prudencia. Una primera característica es que nosotros debemos tener memoria para usar las experiencias del pasado. Ojo, tener memoria para usar las experiencias del pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno puede cometer una imprudencia por falta de fortalecimiento de la virtud, pero lo que está mal es volverlo a hacer y seguirlo haciendo. Por eso es importante esta característica, tener memoria para utilizar las experiencias del pasado. ¿Qué quiere decir? Si en algún momento yo cometí una imprudencia, yo debo recordar y decir, no puedo volver a cometerlo. Un ejemplo muy práctico, están en una reunión y llego yo a saludar y a interrumpir la reunión. Entonces, que sea la primera y última vez. Tener ese cuidado y recordar siempre que si están en una reunión, yo no puedo llegar a interrumpir. Otro ejemplo muy importante, si estamos en una reunión y nos timbra el celular, lo primero es que debemos recordar que el celular se apaga o se coloca en silencio porque prima la reunión. Entonces, tener memoria de que cuando vayamos a empezar una reunión debemos apagar el celular o colocarlo en silencio, ¿no? Y en ese momento recuerdo también pues que debemos aplicar eso también en la Eucaristía. Muchas veces asistimos a la Eucaristía y en medio de la Eucaristía suena el celular allá con una música que distrae a todas las personas que están alrededor, pues incluso también al Padre a veces también se distrae por eso. Entonces seamos muy prudentes de prepararnos espiritualmente, físicamente, y eso incluye también pues apagar el celular, colocarlo en silencio allá, que no vaya a interrumpir pues a donde estamos asistiendo, en este caso a la Eucaristía. Entonces, lo decíamos que era muy importante pues reflexionar y autoevaluarnos, ¿sí? Identificar cuándo hemos sido imprudentes y no volver a repetir esas situaciones donde hemos causado ese malestar a otra persona, donde hemos herido de pronto los sentimientos de la otra persona por ser un poquito como descuidados y poco cuidadosos en la manera de hablar o de actuar. Una segunda característica muy importante es que debemos ser dóciles para aceptar los consejos de otros. Esto sí que es muy importante también, porque cuando yo soy prudente estoy atacando el orgullo, estoy atacando la soberbia, estoy eliminando esa soberbia, ese orgullo que me hace creer que yo soy omnipotente, que yo soy el más y que yo no necesito que otro me diga. No, ahí es importante reflexionar y entender que debemos ser dóciles, suaves, tiernos. Dóciles y humildes. Recordemos también que estamos llamados a recibir esos consejos con agrado. Muchas personas dicen, no, es que yo soy así y yo no cambio. Pues esa postura es una postura que lo único que está demostrando es que es una persona soberbia, una persona orgullosa, y pues estamos llamados a hacer todo lo contrario, estamos llamados a vencernos a nosotros mismos, vencer ese orgullo que no nos deja ser como tan dóciles y humildes como tú dices. Entonces, qué bueno que aceptemos esos consejos de las demás personas. Muchas veces nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta cuando somos imprudentes, no nos damos cuenta porque la mayoría de veces lo hacemos sin intención,
pero las otras personas sí lo perciben fácilmente, y qué bueno que cuando nos lo digan, cuando nos hagan esos comentarios, pues lo tomemos de una manera positiva, con esa intención de cambiar y de mejorar. Entonces, qué bueno que estemos abiertos a esas críticas constructivas. Otra característica importantísima es tener previsión e intuición. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿no? Pero tener previsión. Nosotros hemos visto desgracias por falta de no tener previsión. ¿Qué es tener previsión? Ejemplo, si yo me voy a la Cueva de los Aviones o al Salto de la India y me subo en una piedra donde no tengo previsión de que me puedo caer y me puedo pegar, pues voy a tener una desgracia. Si yo no tengo previsión de entender que la velocidad máxima es a 60 kilómetros por hora y no tengo la previsión y excedo esos límites, pues con toda seguridad vamos a tener una desgracia. Entonces es tener previsión y tener intuición. ¿Qué es intuición? Pues ser precavidos igualmente, ¿no? Claro que sí. Entonces, esta previsión e intuición nos está pidiendo que analicemos antes de actuar, que pensemos para actuar, que midamos las consecuencias de nuestros actos, que nos demos cuenta que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos puede traer consecuencias, y que esas consecuencias, si lo hacemos de manera errada, pues puede generar, como tú lo decías, tragedias, accidentes, puede generar enemistades, rencores. Entonces, previsión, ser previsivo y tener intuición es parar antes de actuar, es pensar lo que vamos a hacer y medir las consecuencias de nuestros actos. Hay una característica importantísima y muy buena, y es que cuando uno quiere ser prudente, guarda silencio. El guardar silencio ayuda a la prudencia. El silencio, escuche y escriba, es la voz de Dios en nuestro corazón. Guardar silencio nos ayuda a ser prudentes. En algunas oportunidades nos ofenden y nosotros queremos salir de una, pero si actuamos contrario, que igual son las enseñanzas que Jesús nos dejó, guardemos silencio y dejemos que Dios nos hable el corazón y logramos la prudencia. Rápido para escuchar y lento para hablar. Entonces, tengamos eso presente. Esas personas que hablan mucho, terminan embarrándolas en la mayoría de las veces. Entonces, seamos muy prudentes cuando hablamos, porque ofendemos fácilmente, porque nos metemos en problemas fácilmente, porque generamos discordias. Entonces, pensemos muy bien también a la hora de hablar. Las palabras pueden generar tragedias tan grandes como una acción que mal realizada. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de hablar, de hacer juicios, tanto directamente o a través de las redes sociales, que ya lo hemos mencionado anteriormente, esos comentarios que se hacen en las redes sociales sin medir las consecuencias, donde estamos ofendiendo, donde estamos causando un malestar por allá a una persona que ni nos conoce, ni nosotros conocemos de pronto de la vida de la otra persona, pero sí siendo muy imprudentes a la hora de lanzar juicios, de hacer comentarios. Y una última característica antes de irnos a unos mensajes importantes es conservar los secretos, guardar los secretos. Por eso en mayúsculas se llama secreto. Entonces escuchamos a muchas personas a quienes se les cuenta un secreto y le dice al otro, le voy a contar, pero a usted no más, porque es que es un secreto. Eso ya no es secreto, eso es chisme, y es romper con la confianza que nos entregó esa persona a nosotros cuando nos contó un secreto. Por eso guardar y conservar los secretos es fundamental para vivir la virtud de la prudencia. Y no solamente cuando nos dicen que un secreto, o sea, cualquier comentario que llegue a nuestros oídos. ¿Cuántas veces hemos replicado comentarios de otras personas, así sean verdad? Sí, así sean verdad, no debemos replicarlos, todos los comentarios, esas cosas negativas que se comentan de las demás personas, porque cuando hacemos eso estamos siendo partícipes del chisme, del daño, de dañar el nombre de una persona, de dañar la imagen de una persona. Entonces eliminemos esa réplica, que seamos tumbas, que todo llegue hasta nosotros y ahí se quede, y no sigan los chismes y no sigan los comentarios malintencionados, las fotos que ruedan, cuando aparece una foto por ahí de pronto negativa de una persona, que repliquemos. Vamos a ir a unos mensajes y ya regresamos para continuar con estas características de la virtud de la prudencia. Salir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá.
Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Continuamos hablando sobre la prudencia en este mes de noviembre, un mes ya a puertas de final de año. Y precisamente por eso hemos escogido este tema, esta virtud tan importante de la prudencia, para que seamos muy prudentes este fin de año. Bueno, muy bien. Estamos hablando de las características de la prudencia. Muy importante tenerlas presentes para uno aprender a ser prudente. A veces uno dice, yo quisiera ser prudente. Por ejemplo, un caso muy personal, me gusta pedirle a la Virgen que me enseñe la ternura, que uno aprenda la ternura. Entonces, a veces uno quiere mejorar, entonces uno dice, yo quiero aprender a vivir esa virtud de la prudencia. Por eso muy importantes las características para tenerlas muy presentes. Seguimos entonces, y una característica muy importante y de la cual nosotros sufrimos mucho, nuestra sociedad sufre mucho, y es que no debemos lanzar juicios o mensajes desobligantes de las personas. Que muy frecuente lo hacemos, vivimos criticando, vivimos señalando, pero no para que el otro mejore, sino para dañar a la otra persona. Por eso en este momento recordamos esa frase institucional aquí que tenemos en Quiero ser un Pibal, que aplica para esta característica de la prudencia. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Es un llamado para que evitemos esto de lanzar juicios, para que evitemos esto de dar de pronto esos comentarios desobligantes hacia las demás personas. Y precisamente queremos recomendarle la fórmula para que todos la apliquemos, la fórmula para que nosotros no caigamos en esa trampa de lanzar juicios desobligantes de las personas. Y esa fórmula mágica, escríbala ya, se llama: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Es decir, tengamos presente que no estamos autorizados, no tenemos atribución para juzgar a los demás, para hablar de los demás, porque si tenemos eso presente, nosotros es un freno. Entonces, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Antes de decir que el señor del almacén tiene un lavado, que dicen, o que el Señor está robando, mirémonos hacia adentro si es que yo estoy haciendo las cosas muy bien, si yo no hago las cosas tan mal como las hace el Señor, si yo no grito como grita el Señor. Mirémonos hacia adentro y tengamos muy presente esa fórmula. Antes de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro y reflexionar, para no caer en esta imprudencia de lanzar juicios o mensajes desobligantes de las personas. A veces lo hacemos, o casi siempre, a la espalda de las personas. Tengamos coraje, digámoselo a la gente en la cara, porque es que si lo decimos en la cara con respeto, ayudamos a que esa persona mejore. Entonces, recordemos, si yo quiero hablar del otro, que sea para darle la mano, para servirle. Y tú lo decías ahorita, algo grave que está ocurriendo es cuando nosotros lanzamos juicios de las personas en las redes sociales. Creemos que no pasa nada y resulta que lo estamos lanzando un juicio a nivel mundial, porque las redes sociales son a nivel mundial. ¡Qué grave! Y le estamos dañando el nombre, estamos dañando toda una trayectoria de una persona con un comentario desobligante, irrespetuoso. Entonces, ojo, queremos que vivamos esa prudencia, esa virtud con berraquera. Es a ponerla en práctica y a tener presente que todo lo que hacemos, decimos, actuamos, tiene consecuencias. Entonces, midamos las consecuencias de nuestros actos. Tenemos otra característica muy importante de la prudencia y es que la persona prudente actúa en forma justa, adecuada y con cautela. Estábamos diciendo que la prudencia hace verdaderos sabios, o sea que una persona que practica la prudencia pues hace todo esto. Actúa de manera justa, no comete injusticias con las demás personas porque actúa pensando en eso que está haciendo, qué consecuencias va a traer. Y aquí volvemos a tocar esa frase que nos gusta mucho a Albert Einstein, que el ejemplo es la única forma de influir en las demás personas. Entonces debemos dar ejemplo. Y un ejemplo de justicia, por ejemplo, es cancelar el salario
correcto, el salario de ley a una persona, seamos justos con lo que le corresponde a cada persona, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una de las maneras correctas de vivir esta virtud de la prudencia, ser justos, actuar de manera adecuada y con cautela. ¿Qué es actuar con cautela? Aquí recordamos esa frase de que la serpiente es astuta y prudente, porque una serpiente se esconde debajo de una hoja. Debemos nosotros coger ese ejemplo de cautela, actuar con cuidado y no con ligereza, que de pronto le hagamos o le generemos un perjuicio a una persona. Claro que sí, tenemos otra característica muy importante y es que la persona prudente respeta los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Es imposible querer nosotros pretender que las demás personas piensen como nosotros, actúen como nosotros queremos que actúen y que sean como nosotros queremos que sean. Entonces es importante respetar que las otras personas son diferentes, que tienen una personalidad única, que tienen unos sentimientos que debemos respetar, sí, que debemos respetar y que por el contrario, pues no debemos lanzar esos juicios en contra de cómo es esa persona, de pronto porque no es igual a nosotros, porque no cumple con nuestras expectativas, entonces de una vez la rechazamos, de una vez la juzgamos, de una vez la criticamos. Entonces es un llamado que para ser prudentes necesitamos respetar a las personas que nos rodean con sus diferencias, con sus sentimientos, con sus maneras de ser. Y es que nosotros, como lo decíamos ahora en la primera parte del programa, a veces somos imprudentes sin darnos cuenta. Pero a manera de ejemplo, a una persona no le gusta la música, el merengue, a mí me gusta. Entonces, como al otro no le gusta, yo le pego un grito o simplemente genero una discordia. Eso se llama respetar los sentimientos, respetar lo que la persona siente. Y más, por ejemplo, en el tema de relaciones de pareja, cómo es de importante respetar esos sentimientos de la pareja y llegar a un acuerdo, llegar para buscar siempre la unidad. Debemos respetar las libertades. Esto nos cuesta bastante respetar las libertades de los demás. Pues ¿qué pasa si el hijo de nuestro camarógrafo le gusta colocarse aretes? O mi hijo le gusta colocarse, pues hay que respetar las libertades. Uno llega hasta cierto punto donde uno orienta y recomienda, pero ya entrometerse y no respetar esa libertad, pues le genera una imprudencia y desde luego un perjuicio a una persona. Fíjate que muchas veces en ese momento donde la otra persona no comparte nuestros gustos, somos ofensivos a la hora de expresarlo. Ay, no, pero ¿usted por qué le gusta eso tan feo? ¿Usted por qué eso no sirve? O sea, nos creemos con la autoridad de creer que lo que nosotros pensamos es la verdad absoluta y resulta que no hay, así como dicen, entre gustos no hay disgustos y debemos aceptar que las demás personas pues tienen sus gustos y no podemos estar nosotros pensando que como a mí no me gusta entonces ya no sirve, no es bueno, es feo. No, respetemos, recordemos que nuestras libertades llegan hasta donde están las libertades de las demás personas y todos tenemos ese derecho a elegir, a tener esos sentimientos, a tener esas elecciones y que como tal, si queremos, le decíamos hace un rato, la prudencia nos permite vivir en armonía, vivir en sociedad de manera armónica. Entonces, qué bueno que pongamos en práctica la prudencia, por ejemplo, en este caso, porque si no respetamos a los demás, pues no vamos a poder convivir con las demás personas. Muy importante. Otra característica trascendental de la virtud de la prudencia es la forma como nosotros nos comunicamos. La persona prudente se comunica con un lenguaje claro, cuidadoso y acertado, con sensatez, con moderación y reflexión. Importantísimo. ¿Por qué? Porque es que cuando uno no habla sino que grita, está siendo imprudente. Entonces, el tono de la voz nos está diciendo a nosotros con cuánta prudencia estamos actuando. Y algo hermoso es las cosas con claridad, con transparencia. Hablar claro, decir, le estoy diciendo que son 3 más 2 y no de pronto generar una confusión, que el tema no sea claro. Por eso debemos ser claros. Igual con sensatez. Nosotros
podemos decirle a una persona algo, pero debemos ser sensatos. ¿Qué es ser sensatos? Ser cuidadosos, con respeto, con consideración y tener cuidado de no ir de pronto a ofender y a herir a esa persona. Algo que pasa muy frecuentemente, decíamos, muchas personas dicen, no, es que a la gente no le gusta que yo le diga las cosas. A todos nos gustan que nos digan las cosas y lo que quieren es que mejoremos. De pronto lo que no está siendo correcto es la manera de cómo se están diciendo las cosas. De pronto está haciendo falta un poquito de cuidado, un poquito de amor. Lo que tú dices, de no ir a hacer sentir mal al otro. Entonces, qué bueno que pongamos en práctica esta parte de la prudencia en la manera como hablamos. Y es que aquí en Santander decimos a cada rato, no, es que aquí los santanderianos somos fuertes, entonces nos escudamos en ese supuesto que somos fuertes de pronto para hablarle duro a las demás personas. Y para nada esto debe ser como la característica de nosotros los santanderianos. Los santanderianos, esa pujanza y esa fuerza es para el trabajo, para salir adelante, para ponerle berraquera a las cosas, pero no para hablarnos duro ni para hablarnos feo. Tenemos que hablarnos con ternura, con amor, con mucha paciencia. La paciencia va de la mano de la prudencia también, porque si nosotros le tenemos paciencia a las demás personas, pues somos prudentes a la hora de tratarlos, porque vamos a todo lo que estábamos diciendo, al entender que las demás personas pues no son iguales a nosotros. Bueno, entonces aquí dejamos las características, algunas características muy importantes de la virtud de la prudencia. Hay una conclusión importante que queremos reflexionar sobre la virtud de la prudencia, y es que debemos hacer de la prudencia una gran virtud que nos lleve a ser sabios. Cuando nosotros, recordemos que en este programa ya hemos hablado de la sabiduría, decimos ser sabios no es aquel que tiene un conocimiento, ser sabio es aquel que permite que sea el Espíritu Santo quien actúe en él. Mire qué importante reflexión. Debemos hacer de la prudencia una virtud que nos lleve a ser sabios. Y es muy importante ahí tener presente que la virtud de la prudencia es una virtud cardinal, es decir, nos ubica en el mundo, para dónde vamos. ¿Y qué más que yo tener la presencia del Espíritu Santo en mi corazón? Por eso lo mencionábamos y lo recordábamos, que como ya vienen las novenas de Navidad, ahí en esas novenas todos los años repetimos y cantamos ese gozo que dice, ven divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Entonces le estamos pidiendo al divino niño que nos regale esa prudencia para tener sabiduría en nuestra vida, para actuar correctamente, como tú lo decías, orientados por el Espíritu Santo, en nuestra manera de pensar, en las decisiones que tomamos, en la manera de hablar y por supuesto a la hora de actuar. Bueno, entonces vamos todos juiciosos a recordar esas características de la virtud de la prudencia, a empezarlas a vivir. Nosotros le comentamos a nuestros televidentes, empecemos a poner en práctica, así sea una cosita pequeña, y empecemos a mejorar, empecemos a aportar ese granito de arena y vamos de manera paulatina, de manera progresiva, logrando ese fortalecimiento de principios y valores en nuestro ser. Y la recomendación, por supuesto, a poner la prudencia en práctica en este tiempo de pandemia, que es tiempo de mucha prudencia, a utilizar el tapabocas, a cumplir con las normas de bioseguridad para seguirnos cuidando. Ya viene por ahí la vacuna, pero hasta que no nos la pongamos no podemos descuidarnos de los demás cuidados, que lo único que están haciendo es preservar la salud y la vida de todos. Tengamos un corazón alegre y feliz y recordemos siempre sonreír. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones, nos vemos en el próximo programa.